Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Seguimos entonces con el seminario La Ética del Psicoanálisis. Y voy a retomar, como siempre hacemos, lo último que vimos en la reunión anterior para poder avanzar. Esta parte del seminario toma el amor cortés y la anamorfosis. Así que voy a retomar algo que dije en la última reunión. No sé si se escucha bien porque estoy media resfriada. Decía, el amor cortés es una forma ejemplar de sublimación. Si bien dice Lacan, ya no tenemos testimonios documentales, porque es una forma casi muerta, pero es importante ubicar, dice él, y vamos a ver las repercusiones éticas entre los sexos, de la relación entre los sexos. Estas relaciones entre los sexos, a partir del amor cortés, son muy sensibles. Igualmente, él no pretende reducir todo el concepto de sublimación en relación al amor cortés, pero le parece un punto importante para poder ubicar el objeto femenino. O sea, si bien lo toma desde la creación poética y desde el arte, que es lo que nos ha quedado de la historia del amor cortés del siglo XI, igualmente le va a dar un lugar para pensar el objeto femenino. Nos decía que, bueno, ustedes saben que Lacan toma, siguiendo a Freud, que el deseo es el deseo del otro, y esto es una fórmula que va a ir para la histeria, diferente para la neurosis obsesiva y diferente para la paranoia. Y entonces va a ubicar en relación, acuérdense, a la sublimación, tres cuestiones. Para la histeria va a ubicar el arte. Por eso después vamos a ver la creación poética. Para la religión, la neurosis obsesiva, y la ciencia está ubicada en relación a la paranoia. O sea que Lacan ubica en este seminario a la paranoia en relación al discurso científico. Este modo de ubicar que tiene Lacan el arte, la ciencia y la religión es porque la sublimación está siempre en referencia a las líneas. Tengan en cuenta que tiene que ver con el lugar del gran otro. No, perdón, con el lugar de la cosa, no del gran otro, de la cosa, es decir, de las líneas. Rectifico. Entonces, esas fórmulas, religión, arte o discurso científico, están en relación a la sublimación y en relación a la cosa, a las líneas. Entonces tomaba, ¿se acuerdan? El ejemplo del vaso, para poder captar dónde se sitúa la cosa, es decir, entre lo real y el significante. Porque el vaso está representado por un vacío. Acuérdense de esto, del valor que tiene el vacío como determinante para la construcción del vaso. En el arte, habíamos dicho que todo se caracteriza por un modo de organización alrededor del vacío. O sea, el arte es una construcción alrededor del vacío. La religión consiste en evitar ese vacío. Es así como Freud subrayó los rasgos obsesivos en el comportamiento religioso.
O sea, siempre va a encontrar un comportamiento compulsivo ahí donde podría estar el vacío. Y la religión también coloca en el lugar del vacío la figura de Dios, o la figura de Cristo, o las imágenes. Después veremos esto más adelante. Hoy no lo traje, ustedes algunos ya lo conocen, mi trabajo sobre el Moisés y la religión monoteísta, que lo voy a traer quizás la próxima reunión. La ciencia, que tiene que ver con la paranoia, es decir, el discurso de la ciencia, se organiza alrededor de un saber absoluto. Y tiene que ver con la no creencia, o el descreimiento, un Glauben, es en alemán. Y dice, no es la negación de la creencia, no es la negación del Glauben, es la negación de la creencia. Tampoco es la supresión de la creencia, es la negación de la creencia. Porque la ciencia tiene un saber absoluto, igual que la paranoia. La paranoia tiene la dimensión de un saber absoluto. Por eso él dice que la paranoia está en relación al discurso científico. Entonces, así como en el arte hay represión, es decir, del Rangun, represión de la cosa, represión de la din, en la religión hay desplazamiento. Y en el discurso de la ciencia hay Verwerf, es decir, rechazo. Entonces hay represión de la cosa en el arte, en la histeria, desplazamiento del lugar de la din y de la cosa en la religión, en la cosa obsesiva, y rechazo, Verwerf, en la paranoia, rechaza la presencia de la cosa. ¿Por qué? Porque aquí se perfila un saber absoluto, un ideal de saber. Un ideal de saber absoluto. Ese es el discurso de la ciencia. No hay vacío. O sea, el discurso científico no es que no conoce la cosa, la conoce. Pero no la reconoce. O sea, al mismo tiempo que sabe de su existencia, no la reconoce. Esa que la ciencia, como les decía otra vez, intenta manipular el real. Nosotros trabajamos desde lo simbólico para ubicar la dimensión de lo imaginario y de lo real. La ciencia intenta manipular el real. Entonces, el discurso de la ciencia está determinado por este rechazo, por esta Verwerfung, y como lo que es rechazado reaparece en lo real, nos deja un enigma. ¿En qué lugar aparece de lo real esto rechazado por la ciencia? Esto nos abre muchas preguntas hoy, evidentemente, por el avance de la ciencia y porque los analizantes nos traen de diferentes formas lo que la ciencia les propone. Así que tenemos que tener en cuenta que la manipulación del real, como dice Lacan, que tiene que ver con ese rechazo del Dasein, porque tiene un saber absoluto, no hay vacío, cuáles son las consecuencias de ese retorno a lo real, de lo rechazado de la cosa. Esto, dice Lacan, nos queda como algo muy enigmático, pero bueno, podemos ubicarlos en función de cada singularidad. Entonces, nos decía que Dasein era un lugar central, es una exterioridad íntima, ¿recuerdan?
y que él le pone un nombre que es extimidad. Es un exterior íntimo. Entonces hay una creación de un significante que él llama extimidad. ¿Qué hace la pintura? ¿Qué hace el arte? Se mete mucho con la pintura, aunque no lo va a desarrollar totalmente, porque esto después va a avanzar mucho en el seminario 11, de 4 conceptos. Los que lo están trabajando saben que esto lo va a tomar más detalladamente ahí. Acá lo nombra. Entonces dice que el arte, la pintura, aprende a delimitar ese vacío, a fijarlo bajo la forma de la ilusión del espacio. Y dice que se puede organizar la historia de la pintura, si uno quiere meterse en este tema, en torno al cómo fue progresando de alguna manera el dominio de la ilusión óptica en la pintura. Entonces, uno se puede meter de esta manera a pensar cómo fue el dominio a partir de cierto momento, del dominio de ese vacío, y del dominio a partir de ese vacío de una ilusión óptica. La ilusión de que el espacio es algo diferente de la creación del vacío es lo que posibilita la aparición en determinado momento de la historia de la anamorfosis, que aparece a finales del siglo XVI. La anamorfosis en la historia de la pintura es un vuelco. Es la utilización de la ilusión del espacio para lograr el soporte de una realidad en tanto oculta. Antes de pedirle a Pamela que ponga los embajadores de Colben. Una cosa aquí, un segundito. Quiero leerles algo de la anamorfosis, si querés ponelo, Pamela. Este es el cuadro de Colben, Los Embajadores, que Lacan toma en este seminario y también lo va a tomar en acá lo tienen. Y lo toma también en el seminario 11, los 4 conceptos. Dice, los artistas dicen que es una perspectiva no tradicional que se aplica de tal manera que en una posición normal el espectador no distingue la figura representada. Esa figura aparece como un objeto informe o como una mancha, pero al colocarse el espectador en un ángulo específico, en un punto de vista específico, la imagen aparece totalmente diferente. Este recurso, que fue muy ingenioso, fue descubierto en el momento en que se empezaba a estudiar la perspectiva del Renacimiento. Y las primeras notas de este recurso están en Leonardo da Vinci. Esta palabra anamorfosis viene del griego, es una palabra que significa renovación y transformación. ¿Dónde vemos lo que se distorsiona en este cuadro? Al pie de los embajadores. ¿Ven esa figura larga que tiene al pie de los embajadores, ese objeto? Hay algo extraño, algo que choca contra el detallismo realista de las imágenes. Es cierto, es una figura rara que está ahí a los pies de los embajadores. Todo lo demás parece muy realista, menos ese objeto raro que está ahí. Hay algo deforme, que si uno lo ve desde un costado, se transforma mágicamente ante nuestros ojos ¿en qué? En una calavera. Esta anamorfosis es tal vez la más conocida en la historia de la pintura,
y por eso la elige Lacan como ejemplo. No es solamente un virtuosismo ético y técnico y estético lo que se logra en esta pintura, no es un recurso en sí mismo, sino que adquiere un enorme poder simbólico, aunque no lo veamos. ¿Por qué? Porque si representa la calavera, la muerte está siempre presente. Los hombres poderosos que tienen una responsabilidad del destino del mundo no dejan de tener, merodeando a la muerte. Son, en definitiva, tan frágiles y efímeros como cualquiera. Es un mensaje que hace el pintor, y es un mensaje de este tipo de género, que nos habla de lo efímero e inútil de la vida terrenal, y las cosas que nos desvelan, como las riquezas, los placeres y el poder, instándonos a alimentar el alma, a prepararnos para más allá. Un género este que va a tener su auge en el siglo siguiente, en el barroco, y que va a tener a la calavera como uno de sus símbolos favoritos. O sea que este es el mensaje que nos permite ubicar esta anamorfosis de los embajadores, ¿no? Por eso Lacan va a decir que esto se creó en el siglo XVI, es un punto de vuelco del artista para la ilusión del espacio, para lograr el soporte de una realidad en tanto oculta. Esto se usaba mucho en la anamorfosis en la guerra, para mandar mensajes ocultos y que los otros no se dieran cuenta de qué se trata. ¿De qué se trata aquí, en este seminario de la anamorfosis? De cercar siempre la cosa. Y se puede estructurar, dice Lacan, alrededor de esta anamorfosis, Eros y el erotismo. Dice que se creó en un momento de la historia de la poesía, y Freud la colocó en el centro de nuestro interés en la economía del psiquismo. Es llamativo que lo que sucede en el neurótico repercute en Freud a nivel de una creación poética del arte. Ya lo podemos sacar, y esto es lo único que tenemos hasta aquí. En este seminario, los que quieren investigar más tienen que ir al seminario de los 4 conceptos, donde él avanza más con el tema de la anamorfosis. Pero es para ubicar el valor que tiene, de alguna manera, cercar el vacío en la creación del arte, y cómo un objeto representa algo, y que es llamativo en el medio de esa representación tan precisa de los embajadores. Es interesante, no está en el texto, ¿no? Pero cuando yo estaba volviendo a leer esto, eh, pensaba que lo nimio, lo que parece menos importante, lo más deformado del discurso del neurótico, es a lo que nosotros debemos prestar atención, porque ahí hay algo que tenemos que descifrar. Así como aparece lo oculto, lo secreto, ¿no? En este ejemplo de la anamorfosis, esa calavera que se ve solamente si uno se pone en determinada posición, y si no parece un objeto extraño. Esto también tenemos que darle mucho lugar al discurso analítico, porque seguramente que lo extraño, lo secreto y lo oculto va a estar en algo que no sabemos de qué se trata, porque muchas veces cuando hacemos control de pacientes, control de analizantes, el análisis de control, me dicen, ¿pero dónde vamos con esto? Y yo no sé dónde vamos con esto, pero seguramente vamos a algún lugar desconocido que toma lo oculto, lo secreto, lo que no se dijo hasta ese momento, lo que no está allí.
O sea, hacer decir lo que no se dice también es ubicar esta dimensión. Uno no entiende por qué está ahí. Es como en el cuadro de los embajadores. Uno no sabe por qué está ahí, pero representa algo que el poderoso también tiene relación con la muerte. El otro lugar, entonces, seguimos, por supuesto, con el concepto de sublimación. El otro día lo tomé también porque lo respondí por una pregunta que me hacían. Es el drama de Edipo. Es algo que está inscripto en la historia cultural. Ustedes saben que Edipo Rey se escribió porque, así como dice, en el siglo XVI apareció la Metamorfosis. Acá no es muy preciso para ir ubicando cuándo surge todo. Es otra también indicación que podemos tener en cuenta. Que tenemos que tener en cuenta para ubicar en qué época, en qué momento, en qué tiempo surgen determinadas cuestiones. Para Lacan, Edipo Rey es el texto original de Sófocles, es la obra maestra de Sófocles, por supuesto, que surgió alrededor del 430 a.C. ¿A dónde se dirige el texto de la obra de Edipo Rey? ¿Hacia dónde creemos que debe ir? A ser coherentes con nosotros mismos y poder enfrentarnos a lo horroroso y terrible para apropiarnos de ellos, enfrentarlos y dominarlos. El otro lugar freudiano, que no voy a tomar hoy, como dije, que vamos a dejar para la próxima, y voy a tomar el texto que escribí en su momento sobre Moisés y el monoteísmo, es este: la duplicidad del nombre del Padre en Moisés y el monoteísmo. Así que la próxima reunión intentaremos abordar el tema desde Freud y desde Lacan. Entonces, ¿qué hace Freud en la creación de este mito? El mito de Edipo y el mito de Moisés. Hace una sublimación, intervenir como sublimación, el recurso estructurante de una potencia paterna. O sea, es un recurso estructurante de la potencia paterna. Su horizonte está dado por el trauma. ¿Cuál es? El trauma primordial del asesinato del padre. Y sin preocuparse por las contradicciones que esta sublimación nos muestra, podemos ver también que surge en una fecha histórica sobre el telón de la aprehensión visible de que es la madre la que engendra. Ustedes saben que en el judaísmo la religión se transmite a través de la madre, porque la madre es certísima, hasta ahora ya no más, con el avance de la ciencia, y el padre es incierto. Es por eso que este texto surge en una contradicción con la aprehensión visible de que es la madre la que engendra. ¿Por qué? Porque la potencia paterna es potencia de creación, engendra. Así que, bueno, veremos más adelante este valor de la duplicidad del nombre que nos presenta Moisés y la religión monoteísta. Es decir, que esta creación
Lacan nos va a decir que es un verdadero progreso en la espiritualidad. ¿Cuál es el progreso en la espiritualidad? La función del Padre. Ustedes me preguntaban también la otra vez si era lo mismo Das Ding, el nombre del Padre. No. Das Ding es el vacío central. El nombre del Padre es efecto de una sublimación, de una creación simbólica. Entonces, el nombre del Padre, nos dice acá, es un avance en la espiritualidad. Hay un progreso allí, de que el nombre del Padre tiene un lugar fundamental, aunque nunca se esté seguro de quién es. Ese va a ser el análisis de Moisés y la religión monoteísta. Entonces, Freud se pregunta, ¿cómo conseguir ese salto, ese progreso en la espiritualidad para introducirlo en una realidad manifiesta, desde afuera, mostrando su potencia de creación y su autoridad? No fue fácil para Freud mostrar esto en un momento en que se decía que la madre era la que engendra, como pensar que hay una potencia de creación y de engendramiento en el lugar de la potencia paterna. ¿Cómo producir ese salto para introducirlo en algo que desde afuera marca una gran autoridad? Es el problema que tenemos en nuestra época, la falta de autoridad. O sea, una decadencia de esa potencia de creación que es el nombre del Padre. Él mismo subraya el impas que constituye que allí haya sublimación, pero solo lo podemos motivar históricamente, dicha sublimación, desde la posición del mito, que es equivalente a la potencia de creación. En ese momento, tanto el mito de Edipo como el mito de Moisés, para ubicar el valor que tiene esta potencia de creación del nombre del Padre, la función del mito se vuelve totalmente patente, también por supuesto en el mito de Edipo. Ese mito, dice, no es más que lo que se inscribe en la realidad espiritual y sensible de nuestro tiempo, es decir, la muerte de Dios. La muerte de Dios es lo mismo que decir el asesinato del Padre. El asesinato del Padre lo representa, o la muerte de Dios representa, porque es posterior al asesinato del Padre. O sea que la religión toma la muerte de Dios desde ese lugar primordial que fue el asesinato del Padre junto con él. Ese es el mito moderno, el mito del asesinato del padre. El padre era el feudal, el dueño de todas las mujeres y de todos los hijos. Finalmente los hijos se unen para matarlo. Ahí instala la creación y la cultura del nombre del padre y la prohibición. Ese mito original es el mito de la modernidad. Es decir, que es un mito que tiene, dice él, todas las propiedades del mito. Es decir, que al igual que cualquier otro mito, no explica nada. ¿Qué es el mito? Si no explica nada.
es una organización significante que se articula para sostener las antinomias de ciertas relaciones psíquicas. O sea, nosotros no podemos tomar las contradicciones, es decir, las antinomias de ciertas relaciones psíquicas si no las ubicamos a través del mito o a partir del mito. El mito nos da un nivel que no es simplemente el de atemperar una angustia individual y que tampoco la agota por más construcción que se sostenga, ni tampoco tiene que ver con lo colectivo, sino que adquiere su dimensión completa. Aquí no hay contradicción entre el individuo y la colectividad. O sea que el mito aparece, no explica nada, sino que nos da una solución a las antinomias, tanto individuales como colectivas y sociales. ¿Por qué? Porque se trata siempre, sea en lo individual o en lo grupal, del sujeto. Y este sujeto, por supuesto, tiene que padecer del significante. Por eso decía que es una construcción significante. Esta pasión que tiene el sujeto por el significante tiene su punto crítico, ¿dónde? En la angustia. ¿Qué nos muestra la angustia en ese punto crítico de la pasión del significante? Una señal. Señal de algo que va hacia lo real. O sea, en este momento Lacan nos muestra cómo en ese punto crítico de la pasión del significante, lo que aparece allí es una señal de algo de lo real. También está en este momento no solamente la angustia como señal de algo que se enfrenta a lo real, sino que también se constituye en este momento la función del superyo. Y en este punto encuentra su agravamiento. ¿Por qué? Porque el superyo, como decíamos en algún momento, es una ruptura de los frenos. Aparece en relación a la ruptura de los frenos. Entonces, en el medio de todo esto que nos va contando Lacan, de la cosa, de la sublimación, de la creación de esa potencia que es el nombre del Padre, de ese mito de la modernidad que es tótem y tabú, y ese otro mito que es que Dios está muerto, y esa duplicidad del nombre que nos muestra Moisés, eso lo vamos a ver la próxima. ¿Cuál es la posibilidad entre todo esto del lugar de la sublimación? ¿Cuál es el ejemplo que dentro de todo esto que nos va contando Lacan nos va a dar para poder pensar cuál es en este contexto el lugar de la sublimación? El amor cortés. Amor cortés, principio de una moral, de una serie de lealtades, de servicios, de medidas, ideales de conducta ejemplar. ¿Cuál es su eje? Una erótica. Entonces, la moral es esto: lealtades, medidas de servicios, conductas ejemplares, pero el eje a donde se dirige es una erótica. Cuando surge nuevamente, vemos aquí que lo fecha, es un lugar fechable para Lacan, surge en el siglo XI,
más o menos hasta el siglo XII, y lo que nosotros conocemos fundamentalmente, que Lacan, si ustedes quieren, los que van a hacer el cartel de literatura y psicoanálisis tienen mucho texto ahí para ver, en el seminario de la ética de muchos escritores que escribieron sobre el amor cortés, es muy interesante para poder investigarlos. Así que sé que cuando se termina un cartel que hay ahora sobre literatura y psicoanálisis, yo les pedí que tomaran los autores de Lacan para que pudieran investigarlo. Y tienen acá, en este seminario, un montón de autores y poetas que han escrito sobre el amor cortés. Entonces, es una creación poética, nuevamente va a la creación del arte, pero en este momento bajo la creación de la poesía. Entonces se pregunta si realmente existió verdaderamente las cortes del amor, o solamente se trataban de ideales. Porque a lo que le llama la atención es que estos poetas, si bien hablaban de toda esta moral, se desarrollan en un lenguaje vulgar. ¿Cuál es el punto de partida? Por eso va ahí dirigido a una erótica, van a ver. El punto de partida es el amor desgraciado. Es una escolástica del amor desgraciado. Y hay una serie de normas que reglan la relación entre los parteneros. Recompensa, clemencia, gracia, felicidad. Eso fue en un momento de la historia. En otro momento de la historia, al amor cortés se lo situó en primer plano como un arte social para la conversación. Pero no se crean que a pesar de esto, se trata de la liberación de la mujer. Por ejemplo, el señor, en algún caso, se llamaba Pedro de Aragón, obliga a una condesa a dejar a su marido una vez que su padre muere. Como el señor es poderoso, porque es la época del feudalismo, es un señor muy poderoso, tiene la posibilidad de obligarla a dejar a su marido y empezar a maltratarla. Hasta que ella se fuga, se va a Roma y tiene una protección del Papa. O sea que a pesar de tener este lugar del ideal de la dama, no era realmente una liberación del lugar de la mujer. Todo lo contrario. Entonces nos muestra cuál era el lugar de la mujer en la época de la sociedad feudal. Tan solo un intercambio social. Era un correlato de las funciones del intercambio social. O sea que era el soporte del intercambio de los bienes. Era un bien más. Y mostraban los signos de poder. Era una función para la mujer que no deja ningún lugar a su persona, ni tampoco a su libertad. La única libertad que tenían estas mujeres era el derecho religioso. O sea, ven de dónde surge el ideal del amor cortés, el ideal de la mujer. No es la liberación de la mujer, todo lo contrario, se transforma en un intercambio de los bienes. Sé que no es fácil de escuchar todo esto, pero bueno, traten de escucharlo.
Se refiere a una época que la podemos considerar que así comenzó, en la época del feudalismo. Hoy he escuchado a un periodista tomando el momento político y social que vivimos, tomar tótem y tabú como esos personajes que representan al padre terrible, al padre feudal, al padre todopoderoso, al padre de todas las mujeres. Así que bueno, ya ven que tiene hasta actualidad esto. Bueno, vuelvo entonces. Salgo de la actualidad y vuelvo al siglo XVI. Así comienza entonces el ideal de las mujeres en esa sociedad feudal. Era un bien nada más, un intercambio social. Era el soporte de cierta cantidad de bienes y signos de poder, que no dejaba ningún lugar a la persona, ni siquiera la libertad de la mujer, solamente podía tener derecho a la religión. En ese contexto comienza a ejercerse la función del poeta del amor cortés. Todos los historiadores, conjuntamente, consideran al amor cortés como un ejercicio poético, como un cierto número de temas convencionales, idealizantes, pero que no tenían ninguna relación con la realidad concreta. Era solamente una creación de la poesía. Sin embargo, entre esos ideales, el primer plano se encuentra la dama. Uno cree que la dama tiene un lugar fundamental. Esta dama se la encuentra en ese momento y sigue existiendo en épocas posteriores. Incluso dice Lacan en la nuestra, o sea, en la época de él y supongo que en la nuestra también. Entonces, ¿cómo se introduce el objeto femenino? Ven que él quiere fechar el momento de la introducción, no es que lo toma el amor cortés solamente como una sublimación de la creación poética, sino para poder pensar cómo se introduce el objeto femenino. Se introduce por la muy singular puerta de la privación, de la inaccesibilidad. Es decir, que hay una inaccesibilidad del objeto femenino. No hay posibilidad de cantarle a la dama sin una barrera que la rodea y que la aísla. Este objeto, la domnei, como se la llama, incluso introduce un término que es masculino. Es mi dom, es decir, mi señor. O sea que la dama se introduce por un término masculino, mi dom, es decir, mi señor. Esa dama entonces se presenta con caracteres despersonalizados. En esa creación poética del amor cortés y de la sublimación y de la entrada del objeto femenino, este objeto femenino está vaciado de toda sustancia real. Nunca se habla en términos de amor muy crudos cuando, escuchen bien lo que dice, nunca se habla tanto en términos de amor muy crudos como cuando la persona es transformada en una función simbólica. Vuelvo a decir. Así que cuando le digan la dama, tengan en cuenta este ejemplo.
cómo se introduce esta noción de la dama en la historia del objeto femenino. Entonces, cuando se habla del amor en términos muy crudos, ¿cuándo? Cuando la persona se transforma en una función simbólica. Y vemos aquí, dice, la mira y la tendencia de la sublimación. Lo que demanda el hombre, lo que solo puede demandar, es ser privado de algo real. El hombre solo puede demandar ser privado de algo real. Esta demanda está ligada a la simbolización primitiva que cabe enteramente en la significación del don de amor. Es la dama la que en esta oportunidad domina. Como en ese momento, como en el nuestro, se trata del malestar en la cultura, la creación de esta poesía, de la poesía del amor cortés, consiste en plantear, según el modo de sublimación propio del arte, un objeto al que se lo designa como enloquecedor, un partener inhumano. Nunca la dama es calificada por sus virtudes reales y concretas, nunca por su sabiduría, nunca por su prudencia. Si es sabia, si se la califica como sabia, es el momento en que participa de una sabiduría inmaterial, en tanto que más que ejercer sus funciones, la representa. Pero sí tiene una exigencia muy importante esta dama, que la pone a prueba. Impone a su sirviente cualquier cosa que sea una demanda arbitraria. Aquí vemos también, dice Lacan, una función narcisista. Vemos también que no solamente podemos ubicar la dimensión de este real que nos muestra el surgimiento del objeto femenino en la historia del arte, sino que también podemos ver la dimensión del narcisismo. Hay una pequeña imagen que no sé cuál será porque no la encuentro en el libro, que Lacan tenía ahí delante suyo, que dice que es una anamorfosis, que nos muestra que hay una función de un espejo más allá del cual se encuentra el ideal del sujeto, y que se proyecta ahí por accidente. Para el espejo, el narcisismo y la imagen tienen siempre una función de límite. O sea, que si hay una inaccesibilidad de llegar a ese lugar de la dama, como lo estoy describiendo hasta acá, el imaginario, el narcisismo, el espejo, pone un límite. Es lo que no se puede franquear. Y en esta inaccesibilidad del objeto, hay muchos lugares que participan en ello. También están los celos y los secretos. Es decir, que el amor cortés está cubierto por una dimensión imaginaria, porque es una creación poética, pero nos muestra el surgimiento del objeto femenino. Es una organización artificial del significante y es necesario siempre darle una conducta de rodeo. El rodeo no solo en relación al principio del placer, sino también para permitirle al sujeto
cierta transgresión del deseo. Ustedes se acuerdan que Lacan decía al comienzo mismo que si no había demasiada transgresión del deseo, el super-yo se presentaba bastante fuertemente como sádico. Entonces, todo este rodeo no es solamente para darle lugar al principio del placer, sino también para permitir cierta transgresión del deseo. Y aquí es donde verdaderamente va a funcionar la ética del erotismo. O sea, para que surja la dimensión del erotismo, es necesario pasar por ese lugar del espejo, del límite que el imaginario nos propone, para darle lugar al erotismo y a la verdadera función ética del erotismo. Hay técnicas, entonces, en el erotismo que son importantes. Suspensión, circunspección, amor interruptus. Freud lo llamaba, en 3 ensayos, placeres preliminares. ¿Qué es lo que sostiene? El placer de desear. Esos placeres preliminares que permiten el placer de desear. Puede decirse, entonces, que hay una valorización sexual de los estados preliminares del acto de amor. Es decir, esta ética está unida a una estética, que es la estética freudiana, donde nos muestra que la cosa es inaccesible. Y aquí es donde surge el punto de partida de la idealización. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Ven que no es fácil este surgimiento del amor cortés, no es fácil la anamorfosis, no es fácil el concepto de sublimación. Son conceptos que hay que darle bastantes vueltas. No es fácil avanzar con el objeto femenino. Creo que Lacan nos presenta en este seminario la creación poética del amor cortés como un modo posible que nos lleva a la pregunta por el lugar de la mujer, que después llamaron la mujer, acá es la dama, que es despersonalizada, que es el lugar de mi dom, de mi señor, que no es la liberación de la mujer, todo lo contrario, que surge en el momento de un feudalismo donde era un intercambio. Y bueno, hoy lo podemos pensar también con nuestros analizantes. También podemos creer y pensar en la anamorfosis, que es ese objeto que también lo podemos considerar en la clínica, que es tan nimio, tan deforme, tan insignificante, pero que es tan distinto a lo que el sujeto va diciendo en cierto contexto, al cual debemos apuntar para encontrar el secreto oculto de ese objeto que está allí. O sea que más allá del ejemplo que nos da, tanto en la anamorfosis como en el amor cortés, tenemos que pensar que son ejemplos que Lacan toma de poder darnos la posibilidad de ir avanzando en la clínica psicoanalítica. No es solamente una construcción del arte, por el arte, sino que es un modo que Lacan tiene de ofrecernos un camino en la dirección de la clínica. Nombre del padre, sublimación, objeto femenino, como un lugar sublimatorio, como un camino al erotismo, placeres preliminares, que no solamente están reglados por el principio del placer, la transgresión del deseo,
y la interrogación por una erótica. Bueno, a alguien se le ocurrió una pregunta. Adriana. Hola, Hola, ¿me Adriana. escuchan? Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Eh, la verdad que no sé qué decirte. Sí, creo que me parece maravilloso el seminario, pero también creo que hay que leerlo varias veces, ¿no? Algunos de estos puntos, porque hasta como poder captar alguna cuestión. Eh, Yo, la verdad que te quería preguntar, Marga, si se puede armar alguna articulación entre a ver, el mito del padre, el nombre del padre y la sublimación. ¿Y cuál sería? Porque eh, eh, trabajando la cuestión del mito y el nombre del padre o la función paterna, digo, bueno, está como por ahí uno para poder captarlo, lo esquematiza bastante, ¿no? Eh, Totem y Tabú, bueno, los tres mitos como distintas versiones del padre. Pero, y bueno, yo sé que tu trabajo es fantástico también, es el que vas a traer la próxima vez porque nos lo has ofrecido en otro momento. Pero acá se me armaba como una especie de lío ahí, ¿no? Entre mito, nombre del padre y sublimación. ¿Se entiende? Sí, sí. El nombre del Padre es una sublimación. Ahí está. La potencia creadora es un acto de creación. Todo acto de creación contiene la sublimación. De Totem y Tabú a la construcción de la muerte del Padre es una creación que Lacan, siguiendo a Freud, lo llama sublimación. La potencia de creación, todo lo que supone una creación, a partir de la muerte, a partir de la muerte del Padre primordial, Padre de Totem y Tabú, se hace una creación simbólica que se llama nombre del Padre. Ajá. El nombre del Padre no está separado del mito de Edipo, por supuesto, porque la dimensión simbólica del nombre del Padre como acto de creación se une al camino del mito de Edipo, donde está la prohibición del incesto. Edipo es una creación también poética, es cierto que es un mito, es una escritura, y que nos muestra que cuando el hijo se acuesta con la madre, queda ciego. Entonces digo, hay un mito que explica, aunque no explica nada, como dice Lacan, que de alguna manera muestra ciertas contradicciones, porque como dice él, cualquier mito no tiene ninguna explicación ni significación, sino que puede permitir aunar en una creación, como es el mito, lugares antinómicos. Entonces, nombre del Padre, creación simbólica por sublimación. Mito de Edipo es una respuesta a esta creación simbólica en nombre del Padre. Es por el mito que uno entra siempre a hablar de las contradicciones. Uno no puede llegar directamente en la función del nombre del Padre del orden simbólico, si no es a través del mito y de la articulación significante. Entonces, no es uno sin otro. Y ahí, perdón, ¿puedo preguntarte algo más? Digo, Totem y Tabú, como mito, princeps, te dirían, tanto establecimiento de la ley. Como establecimiento de que no hay un señor que tiene a todas las mujeres, No, todos los hijos. claro. A ese lo mataron. Ese es el mito de la muerte, Necesariamente. que después se va a articular con la muerte de Dios. Él Ahí dice está. que la muerte de Dios es anterior, pero no, porque la religión es posterior a la creación de la cultura. Entonces, si uno la piensa de esta manera, creo que la muerte de Dios como creación religiosa de la cultura es posterior
a esta creación utópica. Bueno, podemos pensar hoy que también hay algunos personajes que pueden ocupar este lugar, ¿no? Eso estamos hablando del periodista, pero también lo podemos pensar en la clínica, o sea que es una sublimación, un acto sublimatorio. Por eso el otro día Lucila me preguntaba si el nombre del padre tiene que ver con Dasdin. No, Dasdin, ese vacío central para la creación. Y el nombre del padre ya es sublimatorio, ya es efecto de una sublimación, de una creación de potencia. Cuando en realidad era la madre la que le daba vida, y el padre es incierto. Sin embargo, aunque el padre sea incierto, ese acto de creación le da potencia fundamental, de autoridad. Acción y de autoridad. Entonces se articulan los dos. El mito es la función del nombre del padre como un acto supremo. Una potencia de creación. Una potencia de creación. Perfecto. Gracias, Marga. Muchas gracias. Marcelo. Hola Marga, hola a todos, ¿qué Hola. tal? Hola. Bueno, gracias Marga. Tengo una pregunta y ahora me hacías pensar por lo que estabas diciendo, algo que si el nombre del padre como sublimación no es algo como creación del discurso freudiano, ¿no? Como creación y no solo teórica, como mítica que emergió del discurso freudiano y de Lacan, ¿no? Este significante, sino también en la clínica, el nombre del padre como una creación de una cura, el lugar, la referencia y el valor. Pero te quería preguntar una cosa. Mira, dijiste en un momento, para articular lo que dijiste, me pareció interesante con el super yo. ¿Cómo arreglar? Entiendo como una función, alguna especie de función, que te voy a pedir a ver, porque no llegué a notarlo bien, y arreglárselas con el super yo, de alguna manera una función que venga a vérselas con un super yo más crudo, entiendo. Dijiste esto, que la creación de esta poesía del amor cortés consiste en plantear un objeto al que se lo designa como, y ahí no te seguí como para anotarlo, y qué relación tiene esta creación del amor cortés, si te seguí bien, como que da un paso para que después tenga lugar la transgresión y para que eso de alguna manera se relacione con el super-yo, digamos, con el super-yo para el sujeto, como algo, como el poder que tiene. Esto, Marga, te quería preguntar. Sí. Hola. Hola. Me escucho, me retorno mi voz. Marce, por favor, eso, para que silencies tu máquina. Dale. Porque si no me retorna mi voz. Esa figura de la dama, la creación poética del amor cortés, la creación en la historia del objeto femenino, es un objeto inaccesible. Es un objeto que necesita de sus rodeos, como el Dajín necesita de sus rodeos para acercarse. Cuando más se reprime, bueno, eso necesita, en el último tiempo que dije, la última parte, se necesita del imaginario. Como ese objeto es inaccesible, si bien surgió en determinado momento como un objeto femenino idealizante, al mismo tiempo se lo llama mi señor, con lo cual no se sabe, está despersonalizado, si es mi señor o es la dama, ¿no es cierto? O sea, ahí Lacan coloca una contradicción importante entre mi señor y la dama. Si bien es cierto que ese objeto era un objeto idealizado, al mismo tiempo
decía, no se crean que en ese momento que se creó el amor cortés y esa figura de la dama, la mujer era más libre, todo lo contrario, era un objeto de intercambio, como un bien cualquiera, no tenía libertad, ni siquiera de su persona, solamente tenía una libertad religiosa. Entonces cuenta algunas anécdotas, una de las películas. Pero en principio es como si él nos dijera metafóricamente el comienzo mismo de la idealización de ese lugar, inaccesible. Por eso se relaciona con la cosa, con las dignas, es inaccesible. Hay un camino que se necesita de rodear para poder llegar a ese lugar. No es solamente por el principio del placer, sino que es necesario ese camino para lograr el erotismo. Cuanto más se reprime, cuanto más se juega la moral en este lugar de la perfección, de la moral, de lo que debe ser el lugar idealizante de una mujer, más el superyo, y eso lo decía al comienzo, más el superyo interviene. El superyo ya sádico interviene. Es necesario la transgresión del deseo para permitir que una erótica surja. Entonces hay un lugar entre ese lugar inaccesible de la dama y la posibilidad de transgresión del deseo para que una erótica surja. Y ahí va a los placeres preliminares, al valor del amor, y va a tres ensayos. Alguien preguntaba ¿qué textos freudianos? Bueno, yo nombré varios, Tótem y Tabú, Moisés y el monoteísmo, Manrico de Edipo, muchos, tres ensayos para una teoría sexual, lo nombra varias veces acá. Hay varios textos propuestos en este seminario, varios textos freudianos, ¿no? Así que creo que el camino para el erotismo, la sexualidad, requiere la transgresión del deseo. No requiere de una moral, sino de una ética y un deseo. Y eso para los analistas tienen que decirle mucho, o decirnos mucho, ¿no? Para acordarnos de una moralidad que no permite el camino al deseo, ¿no? Teniendo en cuenta que ese lugar de la dama, el dom, el señor, ese lugar que decía tan idealizado, nos lleva a un super yo sádico. Cuanto más hay moral, más sadismo hay del super yo. Bueno, eso te puedo decir, igual vamos a ir avanzando sobre este tema, la cama va a seguir avanzando. Gracias, Marcelo. Gracias, Marga. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Marga. Me gustó mucho, la verdad que hay que darle muchas vueltas al seminario 7. De hecho, a mí me pasó que había tomado en psicoanálisis y literatura en un momento el amor cortés, pero claro, las traducciones son muy duras, son muy crudas para leer, porque le falta la rima. Entonces suena, la verdad que es difícil de leer. Me Amor y quedé en Occidente, ¿cuál leíste? No, lo que él lee, no empecé, lo que hay párrafos en el seminario 7, hay párrafos. Ah, no, digo, ¿qué textos No, de...? no llegué, por eso desistí. Ah, no, por eso creo que tendrían que ir directamente a los textos, por eso les decía. La Claro, posibilidad que él nos da, a ver, ya les digo cuáles son. Yo no los tomé acá. Sí, nombraba varios. Lo que pasa que, claro, las traducciones, se pierde la poética en las traducciones, un poco me parece, ¿no? Me parece que es el amor crudo. Me parece que es así. Claro, Es claro, así. eso era lo Stendhal, por que... ejemplo, es uno. Renoir es otro. El amor Sí. cortés. Hay uno, hay otro que es... Hay varios, ¿eh? Sí, pero me parece que para poder seguirlo
Hay que tomar los textos, por eso si ustedes quieren avanzar con literatura y psicoanálisis, acá tienen muchos para hacer. Claro. Amor y Bueno, Occidente, Gemón. para otro momento. Bueno, no, pero es verdad que esto que vos decís del amor crudo, ¿no? Amor por Vos dos, sí. decías que nunca se habla tanto en términos de amor crudos como cuando la persona es transformada en una función simbólica, ¿no? Sí. Si esto tiene que ver con este rasgo, si tiene que ver con esto que estabas diciendo recién sobre la transgresión, la necesidad de transgredir, Claro. porque me llamaba la atención eso, quería que si lo Sí. podías abrir. Sí. Cuanto más, bueno, ustedes ven que lo que él dice acá es que parecía una poesía, sin embargo era un lenguaje vulgar, se lo utilizaba como modo de conversación. Cuanto más a una mujer se la transforma en ese lugar idealizado y simbólico, mayor crudeza hay. Porque no tiene nada que ver, por eso nos trae el ejemplo, ese lugar que los poetas del amor cortés nos plantearon acerca de la dama con la vida real. No tenía nada que ver, no tenía que ver con lo concreto. Claro. Entonces, cuanto más se idealiza, cuanto más se simboliza yo pienso, ¿no?, que uno pueda pensar en la clínica. Cuanto más se idealiza, y las mujeres a veces se quedan fascinadas con la palabra, sobre todo la histeria, cuanto más se idealiza una mujer en términos de la histeria, y es lo que la histérica busca, más crea este lugar de crudeza de la relación, y más se transforma en un objeto intercambiable. Hoy que se le da tanto valor a la imagen idealizada de la mujer, ustedes ven la contracara de esa imagen idealizada de la mujer, es la crudeza de la sexualidad, sin erotismo. Entonces, si ustedes colocan esto mismo en la clínica psicoanalítica, allí donde las mujeres histéricas se sienten muy satisfechas por esa idealización, que son objetos por parte de su partener, terminan en la relación más cruda y menos erótica, y quizás se juega mucho la frigidez de la historia. Esto hay que llevarlo a la clínica para poder pensar. Se juega el lugar de la simbolización, de ese idealizante, esta identificación idealizante, en el lugar del amo, creen que son las únicas, que no hay una secuencia, que el amor, que el Don Juan no existe, quiere ser la única para el otro, se transforma en mi don, en mi señor, en esa figura personalizada, como llama la Cana. Así que bueno, habrá que poder interrogarlo desde cada tiempo de la clínica psicoanalítica, cada momento de la cura, para poder pensar en histeria, como dice el arte, está en relación a la histeria. Y por algo lo dice, por algo va luego a la creación de Amor Cortés, que es una creación poética. O sea, ¿qué de la histeria necesita de este lugar de la dama? ¿Qué de la histeria va a la búsqueda de ser mi don, mi señor? Esto es lo que te puedo decir, Marta. Gracias. Creo que hay que ubicarlo en la clínica psicoanalítica porque hay muchos ejemplos para poder pensar. Pero bueno, ténganlo en cuenta como una referencia, que no es solamente poética. Gracias. Gracias, Marta. Silvia.
Hola, buenas tardes a todos. Silvia. Bueno, hola Marga, bueno, muchas gracias. La verdad, todo lo que vengo escuchando no podía dejar de ubicar, me venía solo. Te escuchaba y me venían cuestiones de la época. Te digo que hasta me imaginé un par de personajes reemplazando a los dos embajadores, con eso te digo todo. De lo actual que tiene todo esto. Y sí, ¿no? De lo que se nos presenta, ¿no? Lo que Las nos figuras de presenta poder están siempre. la actualidad, sí, sí, ni que hablar de las anamorfosis que presentan. Bueno, Claro. inclusive pensaba también hasta, me quedé en esto de la mujer, ¿no? En el feudalismo como correlato del intercambio social. Me pregunto si de algún modo también, ¿no? No es lo que sucede en el discurso este que hay hoy por hoy de las mujeres, Sí. pero me quedé, o sea, me trajo un montón de cosas, porque bueno, aplicados a la clínica, ¿no? Lo que uno ve en la clínica de esto que No, vos me hacía traías. pensar en el chiste, que dinero mata galán, ¿no? Billetera mata Tal galán. cual, Vamos claro. a pensarla, qué sé yo, muchos chistes de la actualidad, pero bueno, seguramente. Seguramente, por eso, todas de las cosas que fuiste tomando, hay bueno, ahora hice una síntesis, pero un montón de cosas y las se escuchan, ¿no? Me quedó y te quería preguntar dos cositas rápidas. Una que quiero saber si lo noté bien, me impactó la frase que vos dijiste, nunca se habla tan crudamente del amor como cuando la persona se transforma en una función simbólica. ¿Viste? Sí, exacto. Me impactó Sí. eso, Sí. porque justamente en la clínica se escucha tanto hablar del amor y digo, claro, ahora pienso en cuestiones, ¿no? A veces tanto amor es justamente hablar crudamente del amor, ¿no? Todo por amor. Y a veces sí, cuando se transforma la mujer en una función simbólica, la crudeza del amor es fuerte. La crudeza del amor. No, y mi pregunta era, puntual, quería saber, vos dijiste que el erotismo tiene técnicas, y las nombraste rápidamente, digamos, como que Freud las llama placeres preliminares. Pero si podés repetir esas técnicas que nombraste, una es la transgresión, pero después nombraste dos o tres más. Los celos, el secreto, la transgresión. Esos tres puedo nombrarte ahora. Celos, secreto, transgresión. Y por ahí es muy bruta mi pregunta, ¿no? Pero placeres preliminares, ¿preliminares a qué? Al acto de amor. Perdón que lo pregunte, pero la verdad, si no me está quedo bien, colgada es así que para no es un quedarme texto. colgada con la No, palabra me parece preliminar, digo, buenísima la pregunta, Silvia, porque es un texto muy fuerte el de la ética. Entonces nos impacta ¿sí? con lo que dice. Claro que sí. Es un texto que es impactante, o sea que hay que leerlo muchas veces. Yo lo leí muchas veces. Y ahora para esta oportunidad lo volví a leer nuevamente. Y eso que ya lo tenía leído, pero es un texto que es impactante, seguro que sí. Sí, porque da una Verdaderamente. vuelta a los textos freudianos de una manera maravillosa. Sí, bueno, y vuelve la actualidad. Siempre lo que trae Freud, la actualidad de lo que escribió Freud en su momento, ¿no? Cómo vuelve. Claro, claro que sí. Y sobre todo Gracias. muy clínico, yo insisto en esto, así que. Bueno, muchas Gracias. gracias, Marga. Gracias a vos. Sergio, bueno, hablamos la última pregunta. Hola, ¿te escucha? Hola Sergio, sí te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, Marga, gracias, muy precisa. La verdad que siempre el seminario de la ética tiene estas cosas que siempre uno lo leyó y siempre encuentra algo nuevo o algo que quedó perdido. Y la verdad que te agradezco. Y me impactó esto que vos traías, el tema de la histeria en relación al arte, la religión con la neurosis obsesiva y que la ciencia con la paranoia, ¿no? Que qué actual es esto, porque todo el tiempo la ciencia está manipulando lo real. Y a veces nos encontramos en el consultorio con esta cosa de las gestaciones, estas locuras que se generan, y a veces ahí se me arma también qué posición
debemos tener como analistas con estas cosas. A mí es toda una pregunta, tomando la ética, ¿cuál es la posición de un analista frente a veces toda esa controversia genética de manipulación que se hace, que es tan compleja? Yo lo veo como complejo, que se va manejando, manipulando el real ahí. ¿Y qué efectos produce esto? Uno lo ve en las clínicas, a veces, esto, a veces lo que va produciendo en las generaciones, los niños. Y a mí se me arma una pregunta, ¿qué posición es para el analista cuando escucha todo esto? Yo creo que la única ética del analista es la ética del deseo. Entonces, evidentemente no hay una moral, no hay un prejuicio. Me parece que hay que seguir en cada caso en singular la ética del deseo, no queda otro. Porque hay una responsabilidad de sujeto en cada historia. Y entonces uno no puede colocar los prejuicios, porque la ciencia hoy, al manipular lo real, permite cosas que antes no se permitían. A tal punto que creo que la inteligencia artificial va a crear niños de computadora. Pero creo que la única ética para el analista es la ética del deseo. Entonces, seguir el camino del deseo del sujeto para llegar hasta sus últimas consecuencias es lo que el analista puede hacer en cada caso en singular. Así como avanza manipulando el real, lo utilizamos para la sobrevida. Entonces hoy la sobrevida es mucho mayor que la que en otras épocas, porque el avance de la ciencia es impresionante. Supongo que cada guerra como esta que estamos escuchando hoy va a traer otro avance más. Creo que la inteligencia artificial no es ajeno a todo lo que está pasando. Nos dicen, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que significa esto. Así que creo que la única ética es la del deseo. No hay otra. Jugar la causa del deseo hasta sus últimas consecuencias. Bueno, gracias Sergio, gracias a todos. Gracias Marga. Bueno. Nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.